Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar con nuestra clase vinculada al paradigma del desarrollo, a la sociedad del bienestar y a los procesos de descolonización, ¿sí? Para ese fin, digamos, ya hemos subido una presentación en PowerPoint que yo voy a compartir ahora aquí en clase para ir desarrollándola y explicándola, ¿sí? Así que denme un segundito que voy a intentar capturar la pantalla, ¿sí? Ahí está. Bien, vamos a reducir nuestra presencia. Dejar esto ahí. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta presentación PowerPoint, ¿sí? Que se diseñó a tal efecto, digamos, para la clase de hoy, en la que vemos el paradigma del desarrollo desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 a 1985, la sociedad del bienestar y el proceso de descolonización. Puntualmente, este fundamentalmente va a tratar de manera más central lo vinculado con el, el paradigma del desarrollo. Ya en la segunda diapositiva, digamos, podemos observar con claridad la evolución general en el siglo XX de los países con economía de mercado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Allí se ven, digamos, las etapas de crecimiento sostenido, ¿sí? Y lo que llamamos la Edad de Oro, que va entre 1945, 48 y 1973, la crisis de los 70, 1973, ¿sí? Y los distintos momentos posteriores, ¿sí? Bien, en ese sentido, podríamos decir que en relación a la situación de la economía mundial y a las características económicas del siglo XX, se verifica un fuerte crecimiento económico desde el punto de vista macroeconómico global, ¿no? Es decir, considerando al sistema capitalista a escala mundial, obviamente esto tiene sus particularidades y no es lo mismo el centro que la periferia de ese sistema capitalista. En segundo término, el crecimiento afectado por variaciones cíclicas. Recuerden siempre que la economía está sometida a ciclos de auge y ciclos de crisis y seguidos de ciclos de depresión o de caída o de estancamiento de la economía. Y en particular, por supuesto, la economía capitalista no escapa a esa lógica de las variaciones cíclicas. Y el crecimiento, digamos, que se experimenta y que hemos mencionado y hemos caracterizado como muy fuerte, es heterogéneo, es decir, no puede hacerse una generalización, tiene que verse en función de los distintos países. En la cuarta ya, digamos, diapositiva, podemos observar también la divergencia creciente que se verifica entre países según el nivel de desarrollo y según el sistema económico imperante en cada uno de ellos, ¿no? En quinto lugar, la intensificación y extensión de las relaciones económicas internacionales, perdón, aunque con ciertos retrocesos cíclicos, como mencionábamos hace un rato, ¿no? En sexto lugar, una fortísima transformación tecnológica, esto es clave también para entender este periodo, y obviamente productiva, aunque su difusión, como ya sabemos, ha sido selectiva y heterogénea según los países. Obviamente, los primeros en avanzar en esta transformación tecnológica son los países centrales, ¿sí? Bien, en séptimo lugar, la descolonización política general en África, en Asia y en Oceanía. Y decimos política también porque en muchos casos podemos verificar situaciones de neocolonialismo en la que se generan nuevas relaciones de dependencia de carácter profundamente económico, ¿no? En octavo lugar, dos grandes crisis económicas mundiales, dos guerras mundiales,
y múltiples guerras civiles, ¿sí? Las dos grandes crisis económicas mundiales, estamos hablando de la 1929-30, 1973, y las dos guerras mundiales y múltiples guerras civiles. Bueno, la guerra mundial es obviamente la de 1914 y 1918, la primera, la segunda de 1939 y 1945, y un sinnúmero de guerras civiles que podríamos enmarcarlas también en el contexto de la Guerra Fría posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, podemos citar allí el caso de Corea, el caso de Vietnam, etc. En noveno lugar, bueno, el nacimiento, desarrollo y colapso del sistema socialista de planificación central como sistema económico y político alternativo a las economías de mercado. Esto es muy importante, ¿sí? Que durante gran parte del siglo XX y obviamente durante el periodo que nosotros estudiamos, digamos, el modelo de planificación central socialista disputó seriamente, digamos, su condición de modelo, digamos, o contramodelo mirando al modelo capitalista. Si hacemos un análisis de Europa, podemos decir que participó activamente en esta dinámica económica posterior a la Segunda Guerra Mundial, aunque con algunas especificidades, ¿no? Primero, casi en su totalidad los países que la forman pertenecen al grupo de países de mayor nivel de desarrollo del mundo, ¿sí? En segundo lugar, ha sido el principal teatro de operaciones militares, es decir, donde se desempeñó la guerra, de las dos guerras mundiales, de múltiples guerras civiles y del surgimiento y también la formación y colapso del bloque de países socialistas con economías centralmente planificadas. En tercer lugar, ha pasado de tener las mayores potencias coloniales del siglo XX, Reino Unido y Francia, por ejemplo, a perder casi todas de fines del XIX y de gran parte de la primera mitad, sobre todo del siglo XX, a perder prácticamente todas sus colonias en los años 60 y 70, o sea, en las décadas 60 y 70 del siglo XX. En cuarto lugar, porque es la sede del principal y más avanzado proceso de integración económica del mundo en ese periodo, es decir, la constitución de la Unión Europea, que se inició con 6 países en 1957 y que desde 2007 la componen 27 países, con obviamente las dificultades que nosotros más o menos conocemos, ¿sí? Respecto de la conformación también heterogénea, compleja, al interior de esa unidad económica europea, y como también hay allí un análisis del centro y la periferia, países que están incorporados a esa integración pero en un rol dependiente y en un rol secundario, ¿no? Bueno, las características de la economía mundial después de 1945. Uno, el crecimiento generalizado de la producción y del comercio mundial, la convergencia y la homogeneización creciente de los países desarrollados, la divergencia y heterogeneidad creciente de los países subdesarrollados, divergencia en el sentido de que son distintos o se diferencian o no se pueden comparar, digamos, en cuanto al proceso de los países desarrollados, ¿no? Claro está que esto tenemos que entenderlo no como un mérito de unos y un demérito de otros, sino como un orden mundial que obviamente configura una división internacional del trabajo, un tipo de relaciones de intercambio desigual y también un tipo de especialización productiva que hace a unos países periféricos dependientes y a otros países centrales en su carácter de centro dominante. Bien, en la diapositiva número 8, ¿sí? También seguimos mencionando, bueno, la distancia creciente y acelerada entre países desarrollados y países subdesarrollados, salvo casos excepcionales, ¿sí? Pero esa distancia se va ensanchando, agrandando, ¿no? En quinto lugar, el surgimiento y derrumbe del bloque socialista con economías centralmente planificadas bajo el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
En sexto lugar, el alineamiento de las economías de mercado alrededor, de mercado obviamente capitalistas, alrededor de los Estados Unidos, en términos hegemónicos, ¿no? Y el auge de los procesos de integración económica entre países. Séptimo lugar, la Guerra Fría entre los dos grandes bloques económicos y políticos, junto con las guerras locales y las guerras de intervención de baja intensidad, auspiciadas por ambos, como citáramos hace unos instantes. Vamos a hacer una descripción muy general, pero que nos va a permitir un tipo de periodización para entender un poco mejor el desarrollo y evolución de la economía mundial durante el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo. Entre 1945 a 47, es decir, luego de la Segunda Guerra Mundial, se da el periodo de reconstrucción y de lento crecimiento. Entre el 48 y el 73 ya es posible hablar de la reactivación y del crecimiento acelerado y sostenido en el tiempo. Entre 1973 y 1983 hablamos de crisis. Entre el 83 y el 89 hablamos de cierta recuperación, pero particularmente de los países desarrollados. A partir de la década del 90 y hasta mediados de la primera década del siglo XXI, crecimientos inestables con ciclos cortos, es decir, con periodicidad que implica un crecimiento en el corto y mediano plazo y nuevamente una crisis, ¿no? Y desde el 2008 nos podríamos preguntar tal vez, y esto es tema de debate en la actualidad, si estamos frente a una situación de crisis o a una continuación de los ciclos cortos. Sobre este punto, bueno, digamos, en el caso de la Argentina también podemos visualizar, digamos, a lo largo de toda su historia, que va desde 1860 y hasta 2019-2020, también la extensión muy significativa de alrededor de unas 16 crisis económicas que, si las analizamos hasta por lo menos, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, hablamos de una crisis promedio cada 10 años, y a partir de allí, sobre todo con el neoliberalismo, se ha acelerado un tanto más, y hoy podríamos estar hablando de crisis que rondan en torno a una periodicidad entre 6 a 7 años, digamos, de una fase de crecimiento o expansión, le sigue una crisis. Bien, ahora bien, esta etapa que nosotros podemos claramente marcar entre el 48 y el 73, hicimos 48 y no 45 porque hablábamos de que el 45 al 48 había una reconstrucción y una lenta recuperación, muchos autores la han llamado como la edad de oro del capitalismo, ¿sí? Que supuso una rápida reconstrucción y reconversión en la industria bélica europea y particularmente japonesa, ¿sí? En la que, después lo vamos a desarrollar con mayor especificidad, en la que cumplió un rol fundamental y trascendental el Plan Marshall y o planes del mismo tenor, en el sentido de incentivar desde el Estado o impulsar el crecimiento. En segundo lugar, la transformación tecnológica de la producción que ya mencionamos y la rapidísima difusión y generalización de la misma, ¿no? Estos tiempos históricos un tanto acelerados que vivimos y experimentamos a lo largo de nuestro ciclo vital, en el que en nuestra infancia, por ejemplo, determinadas cosas eran inimaginables y hoy ya no. En tercer lugar, existencia de fuertes reservas de capital humano y de fuerza de trabajo excedentaria, es decir, en países fundamentalmente próximos a las economías más dinámicas, ¿no? Es decir, lo que llamaríamos un reservorio de fuerza de trabajo, una suerte de o fuerza de trabajo en estado latente, digamos, ¿no? Bien. Asimismo, bueno, altos niveles de ahorro que también permitieron fuertes inversiones. Recuerden la intrínseca e íntima vinculación que hay entre la capacidad de ahorro y las inversiones mediante las entidades bancarias y financieras que permiten vehiculizar esos ahorros para ser,
digamos, canalizados a través de préstamos o empréstitos en general, y en muchos casos volcados a la actividad productiva, ¿no? También una progresiva disminución de las barreras al comercio internacional, una introducción y auge de un nuevo sistema monetario internacional bajo la tutela de organismos económicos multilaterales, uno de los más importantes es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el fortísimo incremento de la productividad, la intervención gubernamental consistente favorable al crecimiento y al desarrollo económico, al bienestar de la población y a las transformaciones estructurales, es decir, un papel muy activo por parte del Estado. En noveno lugar, el auge del multilateralismo y de la cooperación económica internacional. El décimo lugar, el éxito de los procesos de integración económica entre distintos países, ¿sí? Ahora bien, esta edad de oro del capitalismo en Europa guarda también íntima relación no solo a la posguerra, sino también a los inicios del Plan Marshall, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos estadounidenses del Plan Marshall? Recordemos que el Plan Marshall es un plan ideado por el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Marshall, por eso recibe su nombre, digamos, secretario de Estado sería para ellos, que impulsa, digamos, una recuperación de la Europa de posguerra, cuyo aparato productivo y fuerzas productivas fueron tremendamente destruidas en esa contienda bélica. Bueno, el objetivo económico de este plan era evitar una posible recesión de la economía norteamericana por falta de mercado para sus productos. ¿Por qué? Bueno, porque mucha de la producción, es decir, de la exportación de productos industrializados de los Estados Unidos iba a parar a Europa, y ante la falta de capacidad de demanda de esos mercados por el nivel de destrucción de las fuerzas productivas y del aparato productivo en general, bueno, el empobrecimiento, el desempleo, etcétera, eso podía repercutir seriamente en la expansión de la economía norteamericana. El objetivo político, bueno, evitar que los países europeos occidentales se convirtiesen en economías socialistas por la vía electoral. ¿Sí? Para ello tenían que eliminar los argumentos económicos a la izquierda europea, argumentos que tenían que ver con esa Europa muy pauperizada, digamos, y en profunda crisis, que surge o que es el resultado después de la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall, sus recursos y organismos. Bueno, alrededor de unos 30.000 millones de dólares fueron asignados a 17 países durante el periodo de ejecución del plan, que fue aproximadamente entre el 49 y el 61. El 70% fue, obviamente, en carácter de donación, es decir, sin devolver, y 30% en préstamos blandos, quiere decir préstamos que significan una tasa de interés más baja, con condiciones mucho mejores, a largos plazos, que no pesen tanto sobre el momento de la recuperación económica a la hora de significar los pagos que los estados europeos tenían que afrontar. En este punto también, bueno, dejarles claro que obviamente esto no es filantrópico, sino que claramente no los animaba el espíritu de ayudar a Europa para que la pobre Europa se recuperara, sino que básicamente lo que estaban haciendo era darles la capacidad de transformarse en una demanda solvente, de tener poder adquisitivo y demanda, para que esos dólares que supuestamente se regalaban y prestaban, bueno, volvieran inmediatamente a inyectarse en el circuito económico, comprando, digamos, los productos norteamericanos o pagando las deudas que los países europeos tenían con los Estados Unidos. Los organismos responsables, bueno, por parte estadounidense, el organismo Economic Cooperation Administration, y por parte europea, la Organización Europea de Cooperación Económica, la OEM. Bien, que son los organismos que se encargaron de coordinar, digamos, la implementación del plan. Los resultados económicos del Plan Marshall, ¿no? La reconstrucción europea muy rápida, muy veloz,
y una reactivación económica espectacular que transmitió a toda la economía mundial, ¿sí? Y así podemos citar, por ejemplo, el milagro alemán, que también resurge, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde queda profundamente devastada, condicionada y sometida por indemnizaciones impagables. Aquí se le da la oportunidad de recuperarse, sobre todo por esta cuestión que está vinculada al freno del avance soviético de Europa Oriental sobre Europa Occidental. Una fortísima también dependencia tecnológica, económica y financiera de todos esos países que fueron beneficiarios respecto a Estados Unidos, con lo cual obviamente esto significa la consolidación de la hegemonía norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial en el bloque occidental, ¿no? Los resultados políticos, bueno, la adhesión automática de los países beneficiarios al bloque occidental, junto a Estados Unidos, que era obviamente quien hegemoniza ese bloque, admitiendo su liderazgo en la Guerra Fría contra el bloque soviético. Y la instalación de múltiples bases militares, esto no es un asunto menor, es muy importante, de múltiples bases militares estadounidenses y fuerte dependencia militar de los países beneficiarios respecto a Estados Unidos. Esto va a marcar, digamos, gran parte de la historia del siglo XX y de nuestra época contemporánea. Bien, características generales de esa edad de oro del capitalismo, digamos, ¿no? Del 48 al 73. Uno, un crecimiento generalizado, sostenido y acelerado, aunque con diferencias significativas o notables entre países según su nivel de desarrollo y su sistema económico y político. Un prolongado periodo de pleno empleo, es decir, donde claramente las tasas de desocupación o de desempleo son bajas o son prácticamente, digamos, no significativas en relación a la actividad económicamente activa, a la población, perdón, económicamente activa, es decir, en condiciones de trabajar, y también el fenómeno sumado de la baja inflación durante ese periodo. Es decir, una estabilidad económica relativa, pero estabilidad económica que permitió, digamos, tener una mejor previsión, una mejor capacidad de responder a las expectativas, digamos, de reproducción del capital. El aumento general del nivel de vida de la población de los países desarrollados, esto es muy importante que quede claro, expresándose principalmente por el acceso masivo de la población al consumo de masas, ¿sí? De cantidades crecientes de bienes y servicios, ¿no? En cuarto lugar, el estado de bienestar, la asunción, el hecho de asumir socialmente, es decir, colectivamente, toda la sociedad a través del Estado, los riesgos que son personales, como la enfermedad, la vejez, la invalidez, muerte, desempleo, etc. El ascenso también de Japón como segunda potencia económica mundial y el auge de la cooperación económica y de los procesos de integración económica entre países. Y en particular el éxito de la integración de la Comunidad Económica Europea. En séptimo lugar, el papel protagonista que cumple, o protagónico del sector público en materia económica, ¿sí? Es decir, el papel del Estado y el papel del Estado no solo como planificador, no solo como en un rol activo, digamos, incentivando el crecimiento, sino también con una fuerte inversión pública, sobre todo en las obras de infraestructura, de comunicación, etcétera, y de transportes, que permitían también acompañar el crecimiento de la economía, ¿no? Y una fuerte presencia también como dador de trabajo, de fuerza de trabajo, y como también un Estado también empresario, ¿sí? Que muchas veces invierte en actividades económicas que son centrales para el desarrollo de la economía. Pérdida progresiva e irreversible del predominio de los sectores primarios, es decir, básicamente de agricultura y de ganadería en las economías desarrolladas, el auge de los sectores secundarios, que no es otro que la industria, y el ascenso progresivo de los sectores terciarios, que no es otro que los servicios.
La descolonización e independencia política de los países africanos y asiáticos y la dependencia externa económica, esto es lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, una suerte de neocolonialismo que genera un tipo de dependencia económica, tecnológica y financiera de estos nuevos países, ¿no? Bien. La edad de oro del capitalismo en Europa, ¿sí? Además de lo que ya se citó, formación de las comunidades europeas con un éxito importante y la formación en paralelo de la Asociación Europea del Comercio Justo, la descolonización general con algunas guerras coloniales de independencia, porque no todas fueron en términos pacíficos o diplomáticos, eso está claro, la caída de la libra esterlina en 1967, la moneda inglesa, y sus consecuencias sobre el sistema monetario internacional. Bien, la crisis mundial de los 70, del 73 al 83, las causas estructurales. Bueno, en primer lugar, la caída del sistema monetario internacional, ¿sí? Del patrón de cambios oro, por el hundimiento de la libra esterlina en 1967 y sobre todo del dólar de Estados Unidos en 1971-73. El crecimiento explosivo del gasto público, que se transforma en estructural, el sindicalismo economicista, reivindicativo e inmediatista, digamos, que siempre buscaba básicamente la concertación y el diálogo. Por supuesto, esto es una generalización. De más está decir que hay sindicalismo que es altamente combativo, digamos, y que se puede dar cuenta de él, pero que en general se verifica, sobre todo en muchos de los países desarrollados, este tipo de prácticas sindicales, ¿no? El fracaso de los modelos de desarrollo implantados en los países subdesarrollados, es decir, lo que llamaríamos la industrialización por sustitución de importaciones, que en el caso de América Latina en general se abre a partir de la crisis del 30, en Argentina también, y que en la Argentina se va a extender hasta la década del 70, mediados de los 70, 75, 76. El agotamiento del modelo de crecimiento establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que es este crecimiento del que hablábamos antes, de la edad de oro del capitalismo. La crisis mundial también de los 70, entre 1973 y 83, las causas que podríamos establecer como causas coyunturales, ¿sí? En primer lugar, 3 años consecutivos entre 1970 y 72 de malas cosechas de cereales a escala mundial, con aumento del precio de los alimentos, reivindicaciones salariales, porque obviamente al aumentar los alimentos está claro que aumenta el costo de vida y eso implica, eso se traslada a los precios y por eso hay reivindicaciones salariales y también hay inflación de costes y de demanda. ¿Qué significa esto? Inflación de costes, ¿por qué? Bueno, porque las empresas trasladan esos aumentos, digamos, a los precios. Y de demanda, porque obviamente también hay un incremento de la demanda en materia de alimentos. El uso político también de los precios y stocks de granos alimenticios en el contexto de la Guerra Fría, ¿sí? Para también pilotear, digamos, y manipular estas situaciones de crisis. Incremento de precios de las materias primas, en particular del petróleo y sus derivados, con la indicación del precio del petróleo al valor del oro en el mercado libre, 1970, 71, 73, 74, 78, 80, generando inflación de costes generalizada. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque no nos tenemos que olvidar que uno de los insumos fundamentales de la producción es el recurso energético, los combustibles. Bueno, al aumentar claramente eso, digamos, se traslada a un aumento de la estructura de costos de producción que obviamente se traslada a los precios y eso obviamente se traslada a la inflación. El uso político del abastecimiento de petróleo, bueno, cita el caso de la guerra del Yom Kippur en 1973, el embargo petrolero a Occidente y la rebaja de la producción de los países árabes productores de petróleo, en represalia por su respaldo, por el respaldo de Estados Unidos a Israel, desencadenó una drástica subida del crudo y una crisis en las economías industrializadas tras casi 3 décadas de crecimiento ininterrumpido, del 45-48 hasta el 75, ¿no?
generando por un lado, desabastecimiento, ¿sí? E inflación de demanda, porque obviamente cuando el recurso es escaso y se necesita y se demanda, bueno, obviamente al ser escaso sube su precio en el mercado. En quinto lugar, excesivo endeudamiento empresarial debido al bajo coste del dinero en un contexto inflacionario, es decir, eh, era mejor, digamos, endeudarse en las condiciones en las que estaban dadas en el contexto inflacionario, porque, bueno, obviamente ese crédito que se saca ahora, digamos, va perdiendo su valor en términos reales a medida que, a medida que uno va pagando, sin la inflación se va comiendo esas cuotas que originalmente podían ser altas, después pasan a ser menos difíciles de afrontar. Bueno, ahí tenemos un breve gráfico donde claramente vemos un quiebre fundamental a partir de 1971, 72, 73 en adelante, con un pico muy alto, digamos, en el valor real y en el valor nominal del petróleo, de los precios del petróleo, ¿no? Y ahí también tenemos luego después un momento de caída, estancamiento, unas ciertas fluctuaciones y un fuerte crecimiento hacia principios del siglo XXI. Bien, las crisis económicas mundiales, la crisis económica mundial del 73 al 83, sus características. Bueno, la disminución del crecimiento real de la producción, es decir, caída de la actividad económica, con ello del ahorro, con la caída del ahorro, por supuesto también la caída de la inversión, ¿sí? Porque no tiene sentido invertir si no va a haber una demanda solvente en condiciones de poder comprar, y obviamente también del comercio exterior. Hay una aceleración de la inflación por los efectos combinados de la inflación de los costos de producción, de la inflación de demanda y de la inflación autoinducida. Esta última se refiere a lo que muchas veces hemos hablado ya sobre esta cuestión, sobre la promesa autocumplida o, digamos, esta idea de que como entiendo, como actor o agente económico, entiendo que va a haber inflación en el futuro, aumento los precios para protegerme de esa inflación futura, con lo cual esa promesa se transforma en una promesa autocumplida. Es decir, ¿por qué? Porque efectivamente, como yo aumenté los precios en previsión de que va a haber inflación, bueno, hay inflación efectivamente porque tanto yo como los agentes económicos hemos subido los precios, ¿no? Y, por supuesto, un aumento masivo del desempleo, ¿no? Que contrasta fuertemente con la época del pleno empleo anterior, ¿no? Fuerte incremento del déficit público, es decir, las dificultades que tiene el Estado para hacer frente a la recaudación y a sus obligaciones fiscales, ¿no? Y el endeudamiento externo en la mayoría de los países, algunos para financiar este déficit fiscal, otros también para financiar además los pagos que tienen que hacer frente a los compromisos asumidos con anterioridad, y otros también, o a veces todo eso junto, para financiar, por ejemplo, vía el endeudamiento, la posibilidad de seguir importando a pesar de la reducción o baja como consecuencia de la actividad económica de los ingresos. Aumento significativo del sector informal de la economía, ¿sí?, en los países desarrollados, y generalización del mismo en los países subdesarrollados como parte de ciertas estrategias familiares de sobrevivencia, ¿no? Esto de encontrar alguna forma de sobrevivir, un rebusque, un remis, un kiosquito, cualquier tipo de actividad que permita sobrellevar la crisis y sobrevivir. La fuerte, obviamente, conflictividad social que viene de la mano del aumento del desempleo, de la inflación, del parate de la actividad económica, y también la multiplicación de los conflictos bélicos localizados. Las quiebras en cadena de empresas, el empobrecimiento y endeudamiento externo masivo en los países subdesarrollados, fundamentalmente de aquellos que obviamente no tenían
un recurso como el petróleo, que le podría generar una serie de ingresos vitales en esta etapa, ¿no? Ingresos en divisas, en moneda extranjera. Bien. La crisis económica mundial del 73 al 83 y sus consecuencias, el fin de todos y para todos, sustituido por un modelo básicamente de desarrollo selectivo y desigual, ¿sí? Una progresiva y rápida disminución del papel económico del Estado, bueno, avanzar sobre la privatización de las empresas estatales, desregular la economía, una progresiva tendencia a la extinción del estado de bienestar, sobre todo con la llegada, digamos, en los dos países centrales, Estados Unidos e Inglaterra, con la llegada al poder de, por un lado, el republicano Ronald Reagan y por el otro lado la conservadora Margaret Thatcher, ¿no? En el caso inglés. Bien. El fin del predominio del papel de la demanda sobre la oferta, es decir, que la demanda podía impulsar y crear su oferta, el cambio de modelo económico y toma de conciencia de la finitud, digamos, del planeta, no ya solo de la finitud nuestra como seres humanos. Los límites del crecimiento, es posible pensar en un crecimiento infinito en un planeta que no lo es o que eventualmente puede no serlo. Y luego, bueno, un comentario que a veces suena un poco risueño para nosotros porque, digamos, lo asociamos con la música cuartetera, que es el cuarteto inconsistente, ¿sí? Que parece ser el nombre de una banda, ¿no? ¿En qué consistiría este cuarteto inconsistente, ¿no? Por un lado, la imposibilidad de mantener simultáneamente tipos de cambios fijos, esto es imposible de sostener. La libertad internacional de movimiento de capitales, esto se lleva de patada precisamente con mantener simultáneamente tipos de cambio fijos. Al mismo tiempo, la libertad de comercio, es decir, es muy difícil sostener una libertad de comercio con, al mismo tiempo, políticas económicas defensoras, o sea, proteccionistas de las economías, es decir, es como, digamos, contradictorio. Es imposible entonces sostener cambios fijos, es imposible al mismo tiempo generar movimientos de capitales con total libertad que entren y salgan de las economías. También al mismo tiempo es muy difícil generar las condiciones de libre cambio y de políticas económicas, digamos, proteccionistas, porque obviamente van en contradicción de lo que acabamos de decir. Bien, la crisis económica mundial en Europa, entre el 73 y el 83, además de las características ya mencionadas, por el retraso y lentitud en el proceso de reconstrucción de la Unión Europea, las discrepancias en la comunidad europea respecto al modelo a seguir para salir de la crisis y para después de ella, establecimiento a partir de 1979 y éxito del sistema monetario europeo, tendiente a establecer una unión monetaria futura, lo que nosotros conocemos como el euro, la incorporación de Grecia a la comunidad europea en 1981, también obviamente veremos después que la crisis griega va a afectar seriamente a la comunidad económica europea y se van a hacer tremendos esfuerzos para que esta crisis no arrastre o no atente contra la vitalidad y continuidad del sistema, ¿no? Bien, la etapa de recuperación de la 1983 a 1989. Sus causas, bueno, la recuperación de Estados Unidos a través de la reactivación productiva del complejo militar industrial, ¿sí? Como eje de esa recuperación de la economía mundial, la era Reagan, la guerra de las galaxias, etc. La recomposición de las relaciones económicas internacionales, un sistema monetario europeo, en 1979, y luego, bueno, también la conformación de los grupos, el G3, el G5, el G7, etc., y el G8, este último, el G7, conformado por Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá, y a partir de 1988 el G8, conformado por el ingreso de Rusia, ¿no? Y reformas estructurales profundas, que nosotros ya sabemos de sobra qué significa reformas estructurales profundas en nuestro país, en nuestra economía, claramente identificadas con la vigencia del paradigma neoliberal, ¿no? Contenido de las reformas estructurales, bueno, incentivos de oferta, disminución de impuestos a rentas personales elevadas y a los beneficios empresariales, disminución de la progresividad fiscal, es decir, todas medidas que van en favor de favorecer a los sectores
más ricos y concentrados de la economía y en desmedro, claro está, de los sectores que cada vez van a perder mayor participación en la distribución del ingreso, ¿no? La liberalización de los mercados financieros y laborales, bueno, esto no hace falta que lo detallemos, pero claramente la desregulación de los mercados laborales y financieros ha tenido consecuencias muy graves, por ejemplo, en el caso de la Argentina, que ahora en el mundo, pero en el caso de la Argentina en particular, ¿sí? Que han producido endeudamientos siderales que luego se han traducido en fugas de capitales y han dejado un endeudamiento, digamos, de dimensiones muy difíciles de afrontar y que condicionan no solo las cuentas públicas, sino la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Una suerte de saneamiento financiero empresarial, proveniente, digamos, también de las situaciones de crisis, la concentración, internacionalización y transnacionalización empresarial aceleradas, es decir, las grandes empresas se concentran en grandes corporaciones que terminan por absorber a las medianas y pequeñas, se internacionalizan en el sentido de que se expanden a nivel internacional y se transnacionalizan también porque se incorporan también siendo un agente económico fundamental en las economías nacionales, ¿no? Y todo eso de manera muy acelerada. La desiniciación de los salarios respecto al coste de la vida. ¿Qué significa esto? Bueno, que los salarios no se aumenten en relación a los costos que produce, al aumento de los costos de vida vinculados a, por supuesto, al aumento de los precios de la canasta básica, digamos, para la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, se separa, es decir, los salarios se van, no van acompañando ese incremento inflacionario, sino que van quedando cada vez más desfasados y retrasados respecto de la inflación. Con lo cual eso significa claramente una pérdida muy fuerte del poder del salario real y obviamente del poder de compra adquisitivo, que se traduce obviamente en empobrecimiento o pauperización general, ¿no? El papel del Estado en la economía intenta ser reducido al mínimo, centrando su atención en el mantenimiento de la estabilidad económica y el crecimiento equilibrado y la devolución de riesgos sociales a los particulares, o sea, el desmantelamiento del estado de bienestar y la privatización. Esto es, desentenderse, por ejemplo, de las cuestiones vinculadas con la salud y que la salud sea un asunto privado, lo mismo que la educación, etc. La reconversión tecnológica y productiva, la deslocalización productiva y la transformación dinámica de la División Internacional del Trabajo. Por deslocalización productiva nos referimos a empresas que se trasladan a lugares donde se generan las condiciones para obtener mayores tasas de beneficio o de ganancia, por ejemplo, empresas norteamericanas que se mudan a la China, a Asia, donde encuentran, digamos, condiciones de falta de regulación de leyes laborales, salarios muy bajos, con una fuerza de trabajo sobreexplotada, con un Estado con escasa o nula regulación de esas actividades, lo cual le garantiza claramente altísimos índices de ganancia o altísimas tasas de beneficio, ¿no? Bien, luego la etapa de recuperación, sus resultados, podríamos decir, entre comillas, el éxito en la lucha contra la inflación, si ustedes quieren así, en el sentido de que se redujeron esos índices, con altísimos costos sociales, ajustes, salvajes e inhumanos, mantenimiento de elevados niveles de desempleo, este es el precio, aunque con diferencias significativas, obviamente, entre los distintos bloques económicos. El control del déficit fiscal generalizado en los países desarrollados, excepto, fíjense, en Estados Unidos, España e Italia, ¿no? Estados Unidos no controla, digamos, o no tenía el mismo nivel de control de su déficit fiscal y, digamos, es llamativo porque es la receta que nos imponen a nosotros, ¿no? Bien.
El control del déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente de los países desarrollados, también excepto en Estados Unidos, en UK es United Kingdom, es decir, el Reino Unido, España e Italia. Establecimiento de políticas monetarias restrictivas permanentes, es decir, una política monetaria no expansiva, digamos, donde haya liquidez de billetes en circulación, sino todo lo contrario, restrictiva. Supervisadas por el FMI, ya lo sabemos de sobra, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos económicos internacionales, ¿no? Escasa recuperación económica de los países subdesarrollados que continuaron en crisis, excepto los países de nueva industrialización que aplicaron el modelo de desarrollo de industrialización para la exportación, bueno, en el caso del sudeste asiático, ¿no? De los tigres del sudeste asiático. Bien. Una nueva división internacional del trabajo, bueno, terciarización de las economías más desarrolladas y deslocalización de los procesos productivos estandarizados agrarios e industriales hacia países menos desarrollados, lo comentamos antes, donde podían encontrar mejores tasas de beneficio y ganancia. El ascenso de la Unión Europea como el primer comerciante del mundo en ese contexto, ¿no? La transformación de la oposición financiera de Estados Unidos, que se convirtió en el país también más endeudado del mundo, ¿sí? Este no es un dato menor, es una de las economías es la economía más endeudada del mundo. Bien, el fin del sistema económico de planificación central, del bloque soviético y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, inicio de un proceso de transición de estos países hacia economías de mercado, la intensificación de las relaciones económicas internacionales, la mundialización o globalización también de los mercados, ¿sí? En la etapa de recuperación en Europa, ¿sí? También hubo acontecimientos políticos con importantes consecuencias económicas, bueno, la perestroika en la Unión Soviética en 1985, el inicio del desplome del sistema económico de planificación central y del gobierno socialista del bloque soviético hacia fines de los 80, 1989-1991, la caída del muro de Berlín y el proceso de reunificación alemana entre la Alemania, digamos, capitalista y la Alemania socialista, entre la Alemania, digamos, occidental y la Alemania oriental, entre la Alemania federal y la Alemania democrática. Bien, la etapa de recuperación de Europa, en el aspecto económico, la formación del mercado único en la Comunidad Europea con vistas a transformarse en una unión económica monetaria, digamos, ¿no? Ya en el acta de 1986, bueno, la consolidación después de una sola moneda, el euro, nuevas incorporaciones a la Comunidad Europea, España, Portugal en el 86, Alemania Oriental, después de la caída del muro de Berlín en 1989, y su integración con la Alemania Occidental. El éxito del sistema monetario europeo, que creó un espacio de estabilización monetaria en Europa, unificó los criterios en cuanto al modelo de crecimiento, compatible, si ustedes quieren, con los Estados Unidos y Japón, pero con características propias. Fuerte avance en los mercados internacionales, ascendiendo la Comunidad Europea al primer lugar, para el periodo que estamos hablando, en el ranking del comercio internacional, el mantenimiento del estado de bienestar con algunas excepciones, principalmente en el Reino Unido y con contenido relativamente homogéneo, ¿no? Etapa de crecimiento inestable y ciclos cortos que se inicia a partir de la década del 90 y llega hasta el 2007. Causas políticas, bueno, la reunificación alemana entre el 89 y 91, la caída del sistema socialista europeo, también para el mismo periodo, 89-91, la ocupación de Kuwait por Irak en el 90 y la primera guerra de Estados Unidos-Irak en 1991, el atentado del 11 de septiembre del 2001 y las guerras de Estados Unidos-Afganistán del 2002 y la segunda guerra de Estados Unidos-Irak desde el 2003. También en las causas económicas, bueno, los costos económicos de la reunificación alemana y sus efectos sobre la Unión Económica Europea, los costos económicos de la transición de los países del este europeo de las economías socialistas planificadas hacia las economías de mercado, capitalistas,
las políticas económicas esencialmente recesivas, es decir, restrictivas en materia de planificación del crecimiento económico y también muy restrictivas en materia monetaria, ¿no? Producción a plena capacidad y mercados tradicionales también saturados, tasas crecientes de inflación y desempleo con fuertes componentes estructurales, burbujas especulativas, financieras, de la construcción, tecnológicas, hipotecarias, en fin, inmobiliarias, la hipersensibilidad de los mercados bursátiles a acontecimientos económicos y extraeconómicos. Ambos grupos de causas producen recesiones y expansiones que se alternan, aunque pueden ser de corta duración. Por eso hablamos de la economía en ciclos cortos, la inestabilidad económica y financiera como un denominador común, el crecimiento económico que existe, pero es más lento, y tal vez más duradero. Pero eso es un albur en este momento, es muy difícil saberlo. Entonces, a partir de ese crecimiento inestable y ciclos cortos, podemos decir que hablamos de un funcionamiento anticíclico de los principales grupos económicos en la Estados Unidos, la Unión Económica Europea y Japón. Se observa que cuando Alemania y Francia, por ejemplo, son los motores económicos de la de la Unión Económica Europea, disminuyen su crecimiento, Estados Unidos y Japón aceleran los suyos y viceversa, ¿no? Digamos, anticíclico en el sentido de en contra de un ciclo, de crisis o de recesión y depresión. Predominio del comercio exterior sobre la demanda interna, es decir, la mayoría del comercio es destinado a la comercialización en el mercado externo, y claramente una caída por los niveles de vida también de la demanda interna como el nuevo motor de crecimiento en las exportaciones, en lugar de ser complementarias o en lugar de ocupar el lugar del mercado interno como dinamizador de la economía, ¿no? Funcionamiento económico general basado en la lógica y estrategia económica de las empresas transnacionales frente a las de los gobiernos y a las de los organismos económicos internacionales. Una etapa de crecimiento inestable y ciclos cortos, esta de 1990 a 2007, una breve evolución. Entre el 90 y el 93 fue una desaceleración en la Unión Económica Europea y Estados Unidos. Esto tiene su contrapartida con el crecimiento de Japón, el efecto tequila en México con repercusiones sobre la economía norteamericana y obviamente también sobre las economías periféricas. La Argentina es una de las que impacta fuertemente durante la presidencia de Menem. Entre 1993 y 95, recuperación en Estados Unidos, tormentas monetarias y estancamiento en la Unión Económica Europea y en Japón. En 1996 al 2000, una recuperación en Estados Unidos y en la Unión Europea, recesión en Japón, crisis en los países emergentes del este asiático, que se traslada a Rusia, seguida del efecto Samba en Brasil, que obviamente por el carácter global de la economía repercute en todo el sistema capitalista económico mundial, ¿no? Una etapa de crecimiento que se abre entonces de carácter inestable y de ciclos cortos. De 2001 al 2004, crecimiento ralentizado en los tres bloques señalados, crecimiento acelerado solo en China e India y en algunos países subdesarrollados y en transición. Ahí tenemos la crisis en la Argentina, el corralito. En 1995, en 2005, de 1995 a 2005, 2010 y 2007 y 2008 también, ampliaciones de la Unión Europea y éxito de la unificación monetaria de la Unión Europea, 11 países en 1998, 12 en el 2000, 13 en 2007, etc. Luego se convierte entonces en la moneda de reserva internacional, iniciando un proceso de fuerte apreciación frente al dólar, frente a la libra y frente al yen, ¿no? 2004-2007, aceleración limitada del crecimiento en Estados Unidos y la Unión Europea y Japón, aceleración creciente en el caso de China, India, Brasil, México y otros países emergentes, e inicio de la escalada de los precios del petróleo y los cereales en el 2007, ¿no? Que era un poco lo que veíamos en ese gráfico, se repunta a principios del siglo XXI de los precios del petróleo. Una situación
actual, digamos, referida a más o menos la segunda mitad de la década de la primera década del siglo XXI, una apreciación sostenida y creciente del euro frente al dólar estadounidense, hasta julio incluso del 2008, llegando a cambiarse un euro a más de 1.60 dólares, fuertes movimientos especulativos, nuevas tecnologías, hipotecas, negocios vinculados con la basura, con la construcción, el ladrillo, el petróleo, los cereales, las políticas extractivistas y la especulación con los minerales, etc. El pinchazo, digamos, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria financiera de Estados Unidos en agosto del 2007 y el contagio a otras similares en 2008, la crisis de Irlanda, Italia, España, Reino Unido, la aceleración del incremento de los precios del petróleo y los cereales y de algunos minerales de carácter fuertemente especulativo hasta julio del 2008. Desde agosto de ese año el precio del petróleo empezó a bajar y con él la sobrevaloración que tenía el euro frente al dólar estadounidense, ¿no? Una crisis financiera en Estados Unidos contagiada al resto del sistema financiero y bursátil mundial por el carácter globalizado de la economía, las intervenciones gubernamentales en los mercados financieros en Estados Unidos y los países de la Unión Europea con resultados inciertos. Sí, en general, obviamente esas intervenciones son en favor de los grandes capitales y en particular del capital bancario y financiero. Bien, aparentemente la crisis financiera aún no ha tenido todavía unas consecuencias irreversibles sobre el crecimiento de los países emergentes de Asia Oriental y América Latina y en general sobre la economía real de los países desarrollados, con excepción de aquellos con mayor nivel de dependencia del sector de la construcción. Y hay síntomas cada vez más claros del inicio de una crisis económica mundial de envergadura y duración desconocidas. Estos síntomas son similares a los que precedieron a la Gran Depresión de los años 30 y a de los años 70 del siglo XX, ¿no? Hoy sí, a esto le agregamos también alguna diapositiva respecto de la situación de pandemia internacional, ni que hablar, ¿no?, respecto de esta crisis. Y lo que podría estar llegando a su fin sería la validez del modelo de crecimiento neoliberal monetarista, vigente en la economía mundial desde los años 80 del siglo XX, y la hegemonía mundial de Estados Unidos, vigente antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por supuesto, todo eso está en veremos, por decirlo así, ¿no? Creo que hemos llegado en este punto a poder trabajar básicamente las cuestiones más importantes en casi una hora sobre el paradigma del desarrollo. Así que vamos a hacer un corte en esta primera parte de la clase para luego continuar con las otras temáticas que tienen que ver fundamentalmente con la descolonización, ¿sí?, y las luchas por la independencia, ¿sí?, que se dan a partir de mediados del siglo XX y que van desarmando, digamos, el imperio, los grandes imperios en términos políticos, pero que muchas veces, como ya lo hemos visto, generan una muy fuerte nuevo tipo de dependencia neocolonial vinculado con esa dependencia financiera, económica, cultural, ideológica, tecnológica de los grandes centros industriales. Así que vamos a dejar entonces en esta primera parte de la clase con esta entrega hasta aquí y seguiremos en una segunda parte. Nos vemos en esa segunda parte entonces. Que estén bien. Hasta luego.